Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hola Coffee Lovers, bienvenidos a un miércoles más de Cafecitos y Oque. Abraham Valverde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora en la que nos estés viendo. Y sí, hoy tenemos un cafecito muy especial, pero antes de presentarles a nuestra invitada, Mariana, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Pues la verdad muy contenta con la invitada. Me gustó mucho que incluso se transmitió como una emoción desde que le dijimos que si quería venir a tomarse un cafecito con nosotros, y lo cual me puso muy contenta, así que ahora sí, dinos quién es Abraham. Nuestra invitada es una persona muy especial, Denise Lizárraga, licenciada en nutrición, egresada de la Anáhuac, certificada en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y con una trayectoria bastante interesante en Federación Mexicana de Fútbol, en el área de ciencias del deporte de la Federación Mexicana de Fútbol, en selecciones nacionales, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, selecciones femeniles. Un currículum envidiable y además una persona muy risueña, muy joven y una extraordinaria vecina. Entonces, ¿cómo estás, Denise? Bienvenida. Bienvenida, Denise. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación tan bonita y pues nada, estoy muy emocionada por estar aquí, resolver todas sus dudas mientras echamos aquí el cafecito. Entonces, pues, Cafecito a sí, darle. Bueno, pues vamos a arrancar entonces, Denise. Yo desde que te conocí, la verdad es que siempre me transmitiste como esta sencillez, esta buena onda, la buena vibra que creo que se puede sentir en este momento. Sí. La verdad es que es una persona con sangre muy ligera. Y me imagino que también es parte de lo que te ha llevado a tener esta trayectoria en tan poco tiempo y tan corto tiempo, porque eres muy joven. Y todo esto que acaba de decir Abraham, bueno, a mí me parece impactante que a tu corta edad ya tengas como esta experiencia en lugares como tan importantes como una selección mexicana. Entonces, no sé si podamos empezar con que nos cuentes un poquito de cómo es que, primero a mí me gustaría saber cómo es que Denise elige la nutrición para el resto de su vida, y a partir de ahí, cómo es que lograste un trabajo a ese nivel con tan poca experiencia, porque yo sé que lo hiciste inmediatamente Sí. acabando la carrera. Entonces, ¿qué te llevó ahí? Y ahí nos vas platicando. A partir de ahí te vamos haciendo más preguntas. Ok, pues para empezar, ¿por qué estudié nutrición deportiva? La verdad es que yo siempre he sido una persona como que le gusta ayudar a las personas, y al final la nutrición es eso, ¿no? Como a través de la alimentación, cómo puedes cambiar la vida de una persona. No nada más hablando de bajar, subir de peso, sino en general Salud. todo lo que conlleva exactamente la nutrición. Tengo que decir que al principio yo quería estudiar medicina, pero sí, como que algo que me detuvo fue la parte de que en un futuro sí quería, pues como mujer, tener mi familia, sí quiero tener hijos en algún momento de mi vida. Entonces sí sabía que la medicina, a pesar de que me gustaba y que de hecho al principio en la Anáhuac sí tienes un tronco común con medicina, y la verdad es que me encantaba y era buena. Pero Se nota, era sí. muy buena en la parte de medicina. Pero sí como que sentía esto de que no, pues es que nunca terminas de estudiar y a lo mejor pues también estaba joven, ¿no? Entonces probablemente me hubiera ido bien. Pero lo viste como una limitante. Sí, como de la verdad es que yo quiero un poco de tiempo para mí, para estar con mi familia, en un futuro, ¿no? Construir. Y antes de eso, en la prepa ya había tomado ahí una materia de nutrición, donde la verdad es que de esas veces que haces clic con el tema, no me acuerdo, de vitamina A, vitamina B, y yo estaba volada de que, ¡ay, qué increíble está esto! Me gusta. Y entonces encontré como este clic con el tema.
Obviamente yo no sabía en ese momento que quería dedicarme a la nutrición deportiva. Siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó el deporte. Yo de chiquita jugaba fútbol, obviamente antes no había como tal selecciones femeniles en la escuela, casi siempre era de que si te quieres quedar en la tarde es al equipo de los niños, y pues como que mis papás era de no, jugaba en el recreo con los niños y cosas así. O escondidas. Sí. Y ya después en la prepa sí jugué fútbol. La verdad tengo que admitir, no era muy buena, o sea, sí puedo ser muy buena en otras cosas, pero el fútbol no era tanto lo mío, pero me gustaba. Y pues mi papá siempre me llevó a los estadios íbamos él y yo, y entonces como que me transmitía esta pasión por el fútbol. Obviamente yo no sabía que podía ser nutrióloga en fútbol o que podía ser nutrióloga en deporte. Yo entré como a la carrera un poco más para esto de consultas o nutrición clínica en hospitales. Ya durante la carrera me di cuenta que efectivamente sí existía la nutrición en fútbol en México y sí había nutriólogas y nutriólogos dedicados a esto. Eran en ese momento, que fue hace 6 años, 7 años, no estaba como que cada club de fútbol tuviera un nutriólogo en ese momento, pero sí estaba la nutrióloga de selección mexicana. Entonces, como que a mí siempre me ha funcionado un poquito ver hacia dónde quieres ir y las personas que están ahí, qué han hecho para lograrlo, para poder ver qué me falta, qué puedo hacer. Y no es como copiar su trayectoria, pero sí es tener una guía de, ok, para llegar ahí necesito, no sé, una especialidad de nutrición deportiva, qué necesito saber, qué necesito hacer, con quién necesito llevarme, en qué ámbito del mundo necesito estar. Ahí es cuando me di cuenta que esta nutrióloga que estaba en ese momento, que se llama Beatriz Bollosa, que la quiero mucho, y si lo ve, te mando un abrazo y un beso. Saludos a Bea. Yo la encontré en internet y vi que era ella y que era nutrióloga de selección y que llevaba ahí años, y yo como, wow, qué increíble. Me acuerdo que tenía fotos como con los jugadores y yo de que esto está impresionante. Pero yo estaba todavía estudiando y en una de esas, la verdad es que yo siento que soy muy creyente de que las cosas pasan por algo y que siempre tienes que estar en el momento donde tienes que estar, exactamente. Pero no nada más es que la vida te ponga las cosas solas y se den por sí solas, sino que cuando se te presenta una oportunidad la tienes que tomar. Aprovechar. Exactamente, y si no la tomas se va y ya tal vez no vuelva. Resulta que yo era una persona muy activa en la universidad, siempre he sido como quiero hacer todo. Entonces estaba en la sociedad de alumnos y tuvimos una conferencia y ella era una invitada. Entonces iba a ir a la universidad a dar una conferencia de ella, ni me acuerdo, carbohidratos, algo así. Entonces me acuerdo que cuando la vi así de que me helé, de que es como casi lo que yo quiero hacer. Al final de su conferencia me acerqué a ella y aparte de eso estaba haciendo un diplomado. Tengo un diplomado en liderazgo en deporte. Entonces yo estaba haciendo ese diplomado igual en la universidad y en ese momento teníamos la oportunidad de, así como ahorita, invitar a ciertas personas para que nos contaran un poquito igual de su trayectoria, pero en un grupito más cerrado, no como tal una conferencia grande, era una comida. Entonces me acerco y le digo como, oye, me gustaría invitarte al programa para que nos des un poquito nos expliques un poquito de cómo llegaste ahí. Y ella me dice, sí, claro, mándame un correo. Entonces, pues ya, le mandé un correo. Meses después acude al programa, a la universidad, y pues al final yo fui como el contacto de, hola, pues este es el horario en el que tienes que venir, como cositas que medio tontas, pero ya sabía de mi existencia, que eso era como algo muy importante. Creo que aquí la clave fue que ella llega 1 hora antes de lo planeado y mi director del programa de liderazgo me dice como no puse entretenla. Aprovecha. Y yo de que, ¿qué le voy a hacer? Me acuerdo perfecto que era como un mes antes del Mundial de Rusia. Entonces yo traía mi álbum porque me encanta coleccionar los álbumes y pues ella ya se iba a ir, o sea, estaba como sí, unos mesecitos. Entonces le empecé a preguntar como cosas que a mí me interesaban. Y igualmente ella me dijo como, ¿y tú qué haces? Como que ya viéndolo en retrospectiva fue como una medio entrevista, pero como un poquito más casual. Y en una de esas me dice como, ay, se ve que eres súper movida, haces muchísimas cosas. Cuando quieras trabajo, dime, yo necesito gente como tú. Y yo de que, de aquí soy. Ya que lo mencionas, tengo que hacer un servicio social. Al final de la carrera de nutrición tienes que hacer 1 año de prácticas. Casi siempre tienes que ir a un hospital público. Pero como que si hablabas con la universidad, como que te daban un poco de chance de escoger alguna otra plaza. Y ella me dice, sí, yo feliz, tú dime y vente. Wow. Y pues efectivamente así fue. Hoy es mi día de suerte. Sí, tal cual, o sea, eso fue.
Estuve en selección, entré en 2019 como practicante, después llegó la pandemia y pues nada, ahí, a ver, sí fue mucho desde llevar cafés y también aprender y observar. Obviamente no puedes como practicante hacer muchísimas cosas. Aprendí muchísimo de Bea, o sea, es una persona que sabe muchísimo, tiene mucha experiencia en la nutrición deportiva. Me dejaba tareas, me dejaba leer, él ayudaba en muchas cosas aparte de lo que hacíamos en selección. Entonces sí creo que Bea me dejó mucho. Fue una mentora. 100% y lo sigue siendo hasta ahora. Ella me abrió las puertas y después de eso ya pasa la pandemia y en 2021, bueno, yo ya había terminado mi servicio social, obviamente. Es cuando decido abrir mi consultorio. Empiezo a hacer cursos como online de nutrición deportiva, porque aquí en México no hay como tal una maestría en nutrición deportiva, entonces es un poquito complejo el poder estudiar. Entonces más bien era como cursos en línea, internacionales. Y en 2021 es cuando me llaman y de que, oye, pues ¿quieres ya trabajar acá? Y yo de que sí. Empecé justo con selección de playa. Tuvimos centroamericanos y pues de ahí empecé a subir sub-15, femeniles, varoniles. Tuve la oportunidad de ir a varias competencias de CONCACAF, varias medallas de oro, plata, bronce, femenil, varonil, mundial sub-17 en Indonesia en 2023, ahorita el más reciente que fue el Mundial de la Sub-20 de Chile. Y pues nada, la verdad es que un sueño hecho realidad. Conocí a muchas personas increíbles, aprendí muchísimas cosas y pues nada, muy contenta de la oportunidad que se me presentó y que poco a poco fui subiendo. Ahora sí que el trabajo y la disciplina y el esfuerzo van dando sus frutos. Wow, estoy impactada. Sí, yo también. No tengo Es palabras, muchísima pero... suerte, ¿no? Oye, muchas felicidades, Denise. De Gracias. verdad, te lo aplaudo muchísimo. Esa preparación que tú tienes y que hoy nos compartes, creo que tiene mucho, mucho valor. Oye, a ver, yo voy a empezar con esto, ya un poco como más alineado a tu día a día en relación a lo que estudiaste, ¿no? Y tu profesión. Seguramente, pues ya es un tema con el que te enfrentas todo el tiempo, ¿no? Estos mitos en relación a la nutrición. Sí. O sea, creo que hoy en día todos nos queremos creer expertos en todo. ¿Estás de acuerdo? Y sí, creo que la era digital también ha traído mucha mala información. Las redes sociales, cápsulas informativas, tutoriales, videos, etc., ¿no? ¿Qué es a lo que tú más te has enfrentado en relación a la nutrición con ese tipo de situaciones? O sea, ¿qué es lo que tú ves y que dices, a ver, creo que no va por ahí? Porque todos opinan de diferente manera. O sea, yo tengo una idea de nutrición que seguramente mi esposo no tiene. Seguramente. Y es así. Y de hecho es así. Pero, ¿qué puedes rescatar tú de eso? ¿Con qué te has enfrentado más en relación a los mitos? A ver, creo que efectivamente las redes sociales, como que el acceso a la información está últimamente, es muy fácil acceder a la información y ahora con ChatGPT más, ¿no? Sí he tenido últimamente pacientes que llegan nuevos y fíjate que es que estaba haciendo una dieta con ChatGPT, pero ahora sí ya quiero hacerlo en serio, pero me funcionó muy bien. Y yo, sí. Pero qué lamentablemente sí hay muy buen contenido en redes sociales y también sí resaltar que sí hay contenido de calidad de personas que sí saben. Claro. Pero también hay personas que divulgan cosas que probablemente no son verdad, con el afán de vender, de fama, lo que ustedes quieran. Llámese doctor Baiter. Entre otros muchos. O personas que dicen ser, a mínimo no sé bien, pero si sea doctor o no. Hablando de... Pero sí hay otras personas que, coaches, que, a ver, o sea, realmente una persona que está certificada para dar planes de alimentación, no me gusta la palabra dieta, pero planes de alimentación tiene que tener una cédula profesional, tiene que ser licenciado en nutrición. El coach del gimnasio que hizo un cursillo o que ni hizo un cursillo, que a lo mejor tiene cuerpazo, lo que tú quieras, no puede dar planes de alimentación. Así como yo, si yo no tengo ningún diplomado, curso, lo que sea, en preparación física o en, sí, esto, yo no puedo dar rutinas de entrenamiento, ¿sabes? Zapatero a sus zapatos, y esto es mucho de cuidar a quién le dejas tu salud, porque al final es un tema de salud. Entonces, sí es muy fácil caer
en estas cosas de por qué él se ve bien o por qué él dice esto, y al final, como profesional de la salud, pues sí puedo diferenciar quién está diciendo algo basado en evidencia y quién no, y pues evidentemente la población en general No. puede que no, es más que no, entonces puede ser que se les haga difícil diferenciar estas verdades o falsedades que se nos pueden presentar. Y es que todo, o sea, a mí me pasa, ¿no? O sea, como no soy experta en el tema, pues lo puedo creer. Claro. Entonces creo que sí es llegar con una persona especialista en nutrición, en este caso, hablando de este tema, que sí te pueda dar algo alineado a lo que tú necesitas, ¿no? Claro, y partiendo de que cada cuerpo es diferente y toda esta trayectoria que nos platicabas, justamente lo hace tan valioso, ¿no? O sea, el que tú hayas tenido que trabajar con hombres, con mujeres, con adolescentes, con adultos jóvenes, o sea, no es lo mismo tratar incluso a la misma persona cuando tiene 17 que cuando tiene 20, que cuando tiene 25. Sí, eso es muy cierto. Porque están en un proceso de crecimiento, porque Sin son duda. atletas de alto rendimiento, porque pueden ya no serlo. Una mujer puede estar siendo una atleta o siendo una persona, una universitaria, y el día de mañana ya es una mujer que tiene un embarazo. O sea, son diferentes situaciones y eso lo va cambiando todo, ¿no? Entonces, qué importante tener este consejo de no le hagas caso a todo lo que ves en internet, porque después puedes decirle a tu esposo que le haga caso al doctor Biter y va a estar el otro sufriendo. No, a ver, y sí me han llegado casos de pacientes que llegan con temas hormonales o de que les mando a hacer estudios y está, pues sí, un poco preocupante, pero es que la dieta del coach del gym sí, y luego me pasan, porque luego te lo voy a pasar. Ya que me pongo a buscar a la persona, pues claramente, no sé, persona con, no sé, cientos de seguidores, pero pues nomás no es nutriólogo. Entonces siempre les digo, de verdad, revisen, y aunque digan soy nutriólogo, no les dé pena pedir la cédula profesional. O sea, a mí no me importaría si alguien me dice, oye, me pasas tu cédula. Si yo en todos mis planes pongo mis cédulas, y también si la quieren revisar, o sea, sí lo pueden hacer. Ahorita se las pasamos. Sí, se las pasamos. Pero sí cerciórense de que sí tengan las especialidades que dicen tener, porque a veces no. Justo, Den, ahorita que estás hablando de la importancia que tiene una cédula, yo quisiera que nos ayudaras como a mencionar no sé si 5 o 3 factores que tú creerías que son súper importantes a la hora de escoger a un nutriólogo. Para las personas que estén como en este momento en que quieren empezar a cuidarse más, que les están teniendo como más atención a su salud, en un tema de salud, ¿qué les podrías decir como para que tengan un buen criterio a la hora de seleccionar al nutriólogo que van a escoger para empezar un plan alimenticio adecuado para cada uno, ¿no? Pero ¿qué sería como lo que más atención tenemos que poner? Sí o sí. Creo que es un poco difícil si no conoces al profesional, porque claro, cuando alguien te recomienda algo, lo primero que haces es tal vez buscarlo en Google, tal vez buscar su Instagram a ver quién es. Eso es como lo que habitualmente hacemos, ¿no? Pero sí creo que es importante primero que vean, que esté visible, que sí tengan una licenciatura, por empezar, en nutrición. Y ya sí depende, porque ojo, y eso es lo que estábamos comentando, a pesar de que yo soy nutrióloga, no necesariamente veo todo tipo de casos de alimentación. O sea, hay ramas de la nutrición. Está la nutrición clínica, la nutrición deportiva, que es mi caso. Hay nutrición, incluso entre enfermedades, hay personas, nutriólogas que se dedican a cáncer, nutriólogas que se dedican a tiroides, diabetes, en embarazo, niños, en pediatras. Entonces, no podemos ser todólogos tampoco. Entonces, como que una red flag sí sería que ponga como... Imagínense, nutrición para diabetes, deportiva, embarazo, clínica, o sea, todo, pues, no, o sea, como que eso está sospechoso, ¿no? Y tiene 30, ¿no? Cuando estudió todo, no sabemos. Exactamente. Claro que también sí podemos tener cursos, pero normalmente sí te enfocas en una sola área, sin duda. Si van a su consultorio, que tengan el título profesional visible, eso es muy importante. Y se van a dar mucho cuenta, tal vez en redes sociales, por ejemplo, yo no recomendaría a alguien que sea extremista. Ya sea como alimentos alimentos malos, o casi que esto si lo comes te va a matar, o
por el contrario, si comes esto, vas a bajar de peso. O si te tomas esta pastillita, entonces tal. No existen productos milagro, muy importante. Claro que existen suplementos que nos pueden ayudar a alcanzar nuestro objetivo, pero no existe la pastillita mágica. Y a veces sí buscamos la parte fácil, ¿no? Entonces, claramente o si que nos existe llama la atención. o si sí existe, No hay nada, no hay puedes algo que poner en esté- riesgo tu salud, Exactamente. ¿no? Porque de que existe puede existir, pero pones en riesgo otras cosas como tu salud, que ya es lo más importante. O sea, Exacto. porque yo sí he visto que sí puede existir ese tipo de medicamentos que puedan de la noche a la mañana Exactamente. hacerte a lo mejor medicamentos. bajar de peso, que la llantita, que tal cosa, pero pregúntame a lo costo? mejor, exacto, ¿a qué Y costo? eso es muy importante. La magia de la nutrición es que, y justo les decía que odio la palabra dieta porque lo que busco es un plan de alimentación que sea sostenible En el tiempo. para que tú sepas cómo comer y no te sientas a dieta, porque habitualmente asociamos ir al nutriólogo o una dieta con algo restrictivo, algo de sufrimiento y me va a matar de hambre y Castigo. voy a estar muy infeliz y voy a sufrir. Y Sí. realmente no es así. Siempre les digo a mis pacientes, a los deportistas también, cuando tu cuerpo recibe lo que necesita, todo cambia para bien, te sientes mejor, claramente tu composición corporal cambia, bajas grasa, puedes subir masa muscular, pero no necesitas matarte de hambre. Sí hay que cambiar hábitos y eso muchas veces es donde nos atoramos porque fácil pues no es. Sí. Pero una persona que te diga en tanto tiempo vas a bajar tantos kilos, sí hay que tener como mucho cuidado con esto porque justo hablamos, cada persona es diferente. Claro, Entonces, no. justo te iba a preguntar eso, Denise, en relación a los hábitos, ¿no? Tenemos como esta idea de sacrificio, no voy a poder, me voy a morir de hambre, no voy a poder con una dieta porque pues es demasiado para mí, no puedo y tal. ¿Qué consideras tú o cuáles son los 3 hábitos más importantes que tú consideras, sin llegar justo a ser extremista, pero sí que sean muy importantes para poder lograr tener una mejor calidad de vida o estilo de vida sin tener que tener esa restricción profunda de ya no comas más que lechuga, ¿no? Claro. A ver, primero que nada entender que vamos a quitarnos esto de la cabeza que hablábamos de, o si como algo me engorda típico, ¿no? Es que si ya me comí la hamburguesa, entonces me siento muy culpable. Entonces, entender que importa muchísimo la frecuencia y la porción de los alimentos que consumes. No pasa nada si ahorita me como una hamburguesa, ahora que si me como una hamburguesa todos los días, eso sí ya es una cosa diferente. Entonces, un buen hábito podría ser, por ejemplo, 2 veces por semana, comer lo que tú quieras, porque claro que tenemos vida, tenemos eventos sociales, no vas a Antojos. llevar, claro, tu topper de comida a la boda, pues no, también se vale disfrutar de Y sí todo lo lo que hacen. nos gusta, sí, eso Qué está... falta de respeto. Además, para los organizadores. que ya pagaron. No, porque al final, si te restringes mucho, no va a ser sostenible. Va a llegar un momento en el que El digas, ya no atracón y puedo, ya sí. me odio esto y odias a las nutriólogas, odias las dietas y bye. Entonces, Y aparte vienen los atracones y viene la Claramente. culpa, la culpa se Exactamente. se eleva, o sea, vienen muchas cosas. justo ¿no? siempre les digo, no es que sean comidas premio, el típico me porté bien, me lo merezco, o sea, no es eso, Ah, es ¿no? simplemente, no, es simplemente Perdón. tener un estilo de vida en balance, o sea, como Claro. saludable en general y de pronto puedo llegar a comer lo que quiera, voy con mis amigos, voy con mi familia, está bien, pero 2, 3 veces por semana, dependiendo del caso, ¿no? Pero disfrutar, o sea, disfrutar eso. Cuidar mucho, porque si entonces ya pasan estas 3 veces por semana y aparte de eso, en la semana medio que antojito y pico, entonces probablemente ya no. Eso sería una cosa. La otra cosa es la actividad física. Creo que el ejercicio es algo bien importante. Complemento. Exacto. Sí, totalmente. Y lo que siempre les digo es que Must. escojan algo que les guste, porque si te ponen a hacer algo que no te gusta y que te obligan a hacer Una si- semana, bye. Exacto, si te digo ya mañana, a partir de mañana vas a correr media hora al día porque así vas a bajar, a lo mejor lo haces una semana y luego me vas a odiar y vas a decir odio correr. 3 días. Encontrar, sí, 3 días de uno. Encontrar algo Que que te te guste, puede ser un Sí, deporte, claro. puede ser una clase de baile, puede ser pilates, Lo incluso que en tu sea, casa. pero estar en lo que movimiento. sea, Estoy de acuerdo. exactamente.
Y a veces pensamos que hacerlo 5 veces por semana es lo ideal, cuando empezar desde 1 vez por semana, 2 veces por semana. 20 minutos, Exactamente, a veces queremos hacerlo al 100 cuando vamos poco a poco para que sea sostenible. Ir Exacto, un agarrando amor. partidito de pádel y ya que no te... Exacto. Al Que año, no te exijan más. un partidito de pádel Toda al año semana. y ya después 2 veces al año, ¿no? Exacto. Ah, Oye, bueno. Denise, fíjate, te voy a preguntar algo que fue un también debate tengo de preguntas. un par de horas, hace un tiempo. Y me estoy arriesgando a que se van a burlar de mí por lo menos una semana. Mayo. De ella. Yo pensé que me ibas a dar material, ya me pero- estaba emocionando. Pero, No. Eso es pero mío. tú eres una experta y por eso te lo quiero preguntar. Este es el caso. Si Ok. tienes un paciente que tiene entre 11 y 13 años, Ujú. hombre, ¿qué es peor? ¿Que se coma una hamburguesa a la hora de la comida y ya? ¿O que se coma un huevo duro a la hora de la comida 2. y ya? No, Dos uno. huevos. No, son 2. Bueno, 2 huevos. Pero solamente una vez o... No importa la Sí, no, no frecuencia, importa la o sea, nada frecuencia. más en una ocasión. ¿Qué es mejor? Comerse una Nutricionalmente hamburguesa hablando. que es un pan y carne? y carne, o sea, no lechuga, no jitomate, no nada, solo pan y carne, o 2 huevos duros. Yo sí me iría por la hamburguesa. A ver, es una vez y tiene No, un poco pero más no, de... o sea, no por frecuencia, sino, o sea, que pusieras, que compares nada más qué es mejor en ese momento. O A sea, nivel nutricional. Ajá, a Es nivel que- nutricional. Es que también, a ver, la respuesta más importante de la nutrición siempre es el depende. Depende de muchas cosas. Este niño tiene Bueno, sí. sobrepeso, no tiene sobrepeso, hizo actividad Mala física, no hizo alimentación, actividad Lo acabas de física. ver. ¿Cómo comió? ¿Cómo comió en el día, por ejemplo? Si es de una vez, o sea, la realidad es que tampoco impacta tanto. O sea, es una comida. Pero te cualquiera. refieres a una vez pero cada no es de cuánto. una vez, mi amor. Justo lo que decíamos, a ¿A ver, la para semana? niños también son niños. Y más justo como veo muchos niños, Ellos gastan más están en energía. crecimiento, es importante con los niños sí construir hábitos, o sea, eso sí es muy importante, pero no que desde esa edad sepan que la hamburguesa es mala y el huevo es bueno, eso sí, como que no lo asocien así. Simplemente es la frecuencia de consumo. Una hamburguesa ni lo va a hacer subir de peso, ni lo va a hacer que sus triglicéridos suban, o sea, ni nada. Así como si solamente come huevo, tal vez se estaría quedando corto en carbohidratos para ese tiempo de comida específicamente, se estaría quedando corto en verdura, por así decirlo. La hamburguesa está muy alta en grasa, o sea, creo que la respuesta sería depende. Depende de la Eh, alimentación que lleve en general. general. En general, Ok, exactamente. Yo lo voy a tomar como una victoria, pero podemos continuar. listo. Yo lo tomaré como tienes una derrota. Como depende. Oye, Siempre depende. híjole, me están surgiendo un montón de cosas y quisiera que pudiéramos abarcar mucho, pero me voy a ir a 2 que creo que son importantes de lo que acabas de mencionar ahorita. Creo que mucho de los hábitos, y sobre todo en esta sociedad, hablando de México en general, se nos enseña o aprendemos a tener una mala relación con la comida desde niños, porque desde que somos chiquitos nos enseñan a que hay alimentos buenos y alimentos malos. Y desde ahí creo que la connotación está pésima, porque ningún alimento tendría por qué ser bueno o malos, siguen siendo alimentos. Que tengan más carga hacia la grasa o hacia el carbohidrato o hacia el azúcar o hacia... Eso sí, bueno, claramente los cambia, ¿no? Es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero esta necedad de la sociedad de llamarles buenos o malos, de jugar incluso con las mentes de los niños, ¿no? El tema de que se vuelve un premio o castigo, el Eso condicionamiento. Siempre O sea, hay tantas cosas alrededor de la comida en esta sociedad que la mayoría, y me atrevería a decir yo creo que todos, llegamos a la adolescencia, ni siquiera me voy a ir a los adultos, a la adolescencia con una pésima relación con la comida, y entonces eso lo único que trae es una mala relación con el cuerpo, el autoestima, y un montón de cosas empiezan a afectar a nivel emocional, mental Más que y corporal. físico. Más que Sí, físico, y- de salud. O de salud, que a lo mejor es muy poco tiempo para poder medir un tema de salud, pero que si se sigue así, pues obviamente en la edad adulta salen un montón de cosas, Claro. ¿no? Y empiezas a afectar un montón de cosas. Pero a mí se me hace como muy preocupante y desde la mamá también,
Sí. Que yo veo que mi hija, por ejemplo, sí de repente tiene como este tipo de conflictos y por más que he querido que no repita muchas cosas por las que yo pasé, porque yo en una adolescencia tuve un periodo de bulimia y yo sí siempre he tenido como esta lucha con el cuerpo. Me ha costado mucho como quitarme un montón de cosas y durante muchos años estuve en 80,000 dietas y siempre la parte de la imagen, que además creo que también se le carga más a la mujer, ¿no? Tiene mucho más peso. Entonces, ¿qué nos podrías decir de cómo podemos ayudar a estas personas que todavía no han creado como esta mala relación, evitar eso? ¿Qué podemos hacer como mamás para ayudar a que no se lleguen a estos extremos, ¿no? Creo que eso es muy importante porque al final todo viene de los hábitos de la familia y muchas veces si la mamá es una persona que se cuida muchísimo de la alimentación, he tenido muchos casos de pacientes y de verdad no sé por qué, tal vez un psicólogo nos lo pueda explicar mejor, pero mamás que se cuidan mucho y que son como muy obsesivas, luego tienen, obviamente cuidan en exceso a sus hijos y luego esos hijos están con obesidad. Y eso está mal. Y entonces la niña o el niño se sienten sumamente mal porque no cumplen con los estándares de lo que la mamá siempre quiso. Entonces tuvieron una mala relación y es durísimo, ¿no? Creo que aquí la clave es que muchas mamás, y me ha pasado, no saben cuánto es lo ideal que su hijo tiene que comer. Entonces, Sí, eso es lo importante. ¿Hasta dónde, no? Sí, a veces es Permites. como, esto Ni que te qué, estoy ni sirviendo cuánto, es ¿no? mucho, exacto, justo es el cuánto, porque a veces, a mí me pasaba mucho que en mi familia todos nos servían lo mismo, entonces al papá, a la mamá, todos lo mismo, porque pues así era, no sé, como que no se habían O sea, ¿mucho pensado, o poco? era mucho, como que ok. para a Sí, no, todos lo porque no mismo. come lo mismo un hombre que una mujer en Claro, cantidad y no y más necesita que lo un niño. mismo. Exacto, entonces creo que Las tiene que ver, porciones. o no sé, a mí mi abuelita de que come tortillas, si no, no te vas a llenar, y entonces como que Cinco. no te vas a salir del comedor hasta que te lo acabes, y entonces ahí me Ay, quedaba esa sí me dormida. aplicaban a A mí mí. también me lo aplicaba, entonces A mí muchas de también. esas cosas, empezar a conocer, uno sí recomendaría que si está notando que los niños empiezan a tener como estas ideas, sí nada más acudir con un profesional que aclare cuánto es lo que debe de comer para que tú como papá o mamá estés seguro de que lo que le estás dando es lo que él necesita. Y practicar mucho con los niños esto de justo no hay alimentos buenos o malos, no premiarlos de que si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, entonces un dulce, como que en general, porque asociamos a que me lo tengo que ganar y haciendo cosas buenas, cuando realmente pues te lo puedes comer por tu porque se te bien, antoja, pero- pero hay que cuidar la frecuencia, entonces desde chiquitos hacer como estos hábitos y enseñarlos mucho, porque esto desde a los adultos todavía nos llega a costar, cuando realmente estamos ya satisfechos y cuando ya queremos comer más por hambre o por, pues mal llamado gula, ¿no? Pero de que, Sí. ay, es que ya estoy lleno, pero Ansiedad. está bien bueno, échame otro plato. O "Ay, ansiedad, estoy lleno, pero estrés, échame el ¿no? postre. Eso casi no O pasa. eso. Depresión, ansiedad, estrés, Claro, o sea, hay muchos las factores. emociones tienen muchísimo que ver y depende de persona a persona. Una persona puede estar aburrida y come, una persona puede estar enojada y le da mucha hambre y otra persona puede estar enojada y no le da nada de hambre. Entonces, encontrar cómo es que a través de las emociones reaccionamos a la parte de alimentos y eso desde chiquitos, como ir pensando qué sientes, cómo se siente el hambre, cuándo son antojos, si tengo un antojo es porque estoy aburrida, es porque estoy triste, es porque estoy enojada. Entonces empezar a asociar Identificar. eso. Y qué complicado es poder detectar eso, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que también sería bueno, Denise, que nos compartieras cuáles son las señales que tú considerarías importantes poder mencionarle a la gente que tomen en cuenta como esas banderitas rojas de que su alimentación no está siendo la más adecuada. Porque, claro, seguramente para cada persona va a ser distinto, como puede ser que si no te alimentas bien, te salen muchos granitos o subes de peso o se te cae el cabello, no sé, ¿no? Pero tú, ¿cuáles considerarías que son las más importantes que hay que estar en observación para que en ese momento acudamos con una persona especialista en nutrición para que pueda contrarrestar esas señales, ¿no? Creo que algo muy importante es la energía,
del día. A veces normalizamos el sentirnos cansados porque trabajamos mucho y entonces estoy cansado porque trabajo mucho. Sí, pero también hay que ver que a lo mejor no nos estamos alimentando bien. Hablando de las mujeres, por ejemplo, la menstruación está muy asociada a la parte de alimentación. Si de pronto no me está bajando, llego a empezar a ser irregular cuando yo siempre era regular, puede llegar a ser un tema de alimentación, sobreentrenamiento, entonces sí pudiera tener que ver. ¿El sueño? El sueño, sí, el que no sientas que estás descansando tanto. De esas veces que te Así despiertas y dices... de adulto, no de, dormí ay, nada. dormí, pero no Sí, descansé. dormí, pero no descansé. Obviamente llega a pasar eso también, ¿no? Pero que ya sea muy frecuente. Y cambios repentinos en el peso no intencionados. O sea, que de pronto esté perdiendo mucho peso, pero no es que esté haciendo Nada. nada para hacerlo. Eso hay que tener mucho cuidado. O por el contrario, de pronto empecé a subir de peso y pues estoy comiendo relativamente igual a como siempre. Puede ser. Y ya cosas un poquito más clínicas, puede ser, no sé, que de pronto empieces a tener mucha más hambre de lo normal, empieces a ir mucho más a orinar de lo habitual, algo como más de piel, por ejemplo, un síntoma se llama acanthosis nigricans, no sé si lo han escuchado, No. es como ¿Es se hongo? puede ver en el cuello, no, es como... Ah, de tiroides. No, es de resistencia a la insulina, puede ser de diabetes, como esta oscurece. parte negrita que de pronto aparece en el cuello, en las axilas, en los codos, es una parte negrita. Exacto, que a veces podemos pensar de, ay, es que es mugre, ¿no? No se vaya. No se vaya, no. Y ahorita ya no te... Exactamente, entonces Oye, este no es sé un la síntoma insulina. de que puede ser resistencia a la insulina. Entonces revisen el ok. cuello, igual a veces a mis pacientes cuando lo estoy midiendo y reviso que no tengan ningún síntoma. Y también siempre es importante porque siempre les digo, si nadie nos los manda a hacer, no nos hacemos. Los estudios de sangre una vez al año, nada más. Una vez al año. Exacto, son súper importantes el check-up general por manera de prevención, porque si no pueden pasar años y años y sepa Dios qué pasa. Fíjate que ahorita que estabas diciendo, me acordé que uno de los síntomas que yo tuve para detectarme el cáncer de mama fue la subida de peso repentina sin necesidad de haber hecho nada. Yo decía, algo me está pasando porque no he cambiado absolutamente nada y yo llevaba años manteniéndome en un peso y de repente empecé a subir y a los 3 meses o 4 meses me diagnosticaron. Fue como un foquito que yo decía, o sea, que lo pude detectar. Claro. Entonces sí creo que también como tener esta conciencia de tu cuerpo y estar como en conexión, de estar como muy presentes en notarte, pequeños cambios también van a hacer la diferencia en que te puedas atender correctamente. Y no dejarlos pasar, ¿no? Eso, Pues porque al a veces final es como la de, salud. luego voy, o ay, sí, ya sé Sí, que tengo que claro. ir, Hoy pero... me duermo más temprano y seguro descanso. Sí, no, Sí. y luego no hacemos nada. Sí. Pero Qué dicen fuerte. por ahí que, y esto tú nos dirás mejor, si es un mito eso de que tu cuerpo te dice lo que necesitas, o sea, no, ¿Que te pide? sí, que tu cuerpo te pide, o sea, Yo muchas digo veces que estás sí es como, verdad. Sí, yo también. como necesito azúcar y no. Eso sí, no. Eso es muy típico de antojitos. Es que mi Sí. cuerpo me pide azúcar. No, a ver, no pasa Yo nada. pensé que te azúcar o- referías a de cuando el cuerpo pide porque Proteína algo anda mal. o- O sea, No, es que puede ser, o sea, o puede ser azúcar o puede ser que de repente ese es como que... Proteína. Como que necesito algo de proteína o como Sí. que necesito algo salado. Eso sí. O sea, A mí tu me cuerpo pasa te lo va mucho pidiendo, eso, ¿no? ¿eh? O sea, Sí. que de repente sí digo, ahorita necesito proteína, solo puedo pensar en proteína. O solo puedo pensar, y en los embarazos también Pero fue algo muy claro, ¿no? hay mucha diferencia entre sentir que necesitas proteína a sentir que necesitas azúcar. Sí, muchas ¿Estás veces, de acuerdo? ahí nada más voy a decir rápido que estos son comportamientos asociados justo de Con que... las emociones. Exactamente, como que nuestro cuerpo se necesita sentir bien inmediatamente, entonces, ¿qué nos hace sentir bien y qué nos da placer Sí, de inmediato? acuerdo, El sí es azúcar. cierto. Entonces, si nosotros se lo damos porque necesito azúcar, me como un chocolate por decir, ya me siento bien, pero me siento bien muy cortito en Es realidad. hambre emocional. Wow, sí Sí, es cierto. y entonces nuestro cuerpo aprende que cada que me siento triste, la solución para sentirme bien es este antojito porque me hace sentir bien. Un Entonces litro de helado. vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces por eso empezamos a tener esto de como que necesito azúcar. Y si es un sentimiento, porque a mí también me ha pasado de lo necesito en este momento, no me importa nada, pero es justo, si dices no, A mí de me verdad pasa no. cuando me siento muy estresada. Ujú. Siento que me relajo comiéndome un chocolate. O sea, siento que me calmo así como que... Me siento mejor. ¿sabes? Es justo esto que te digo que te da placer. Qué Y a ver, chistoso. tampoco está mal, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo no lo hagan, yo lo pero seguiré el haciendo, problema pero es cuando pasa constante. todos los días, Ujú. exacto. Bueno, estoy diagnosticado con migraña desde los 9 años.
es un tipo de migraña que el doctor me dijo que es vascular, que es con inflamación de los vasos sanguíneos detrás de los ojos, y eso es lo que genera la migraña. Y un nutriólogo, o bueno, eso dijo que era nutriólogo, a mí las pastillas, las aspirinas ya no me hacían. Entonces de repente me dijeron, ok, aspirina ya no, cafeaspirina. Ok, es que ya no me hace, ok, cafeaspirina fuerte. Y es que ya no me hace, ok, tómate 2. Entonces yo ya me tomaba 2 cafeaspirina fuerte. Y aún así tardaba mucho el efecto, ¿no? Y un nutriólogo me dijo, tómatela con coca. ¿Y te ayudó? Sí, acelera Pero Bioelectro, ¿no? No, ya lo bajé porque me estaba destruyendo el estómago con cafeaspirina fuerte, con coca, me estaba destruyendo el estómago. Claro. Y ahora tomo Una bomba, ¿no? Bioelectro y saludo a nuestros Farmacia. a nuestras farmacias, Sí. patrocinadores con estos Farmacéuticos. anuncios que acabamos de hacer. Pero No lo hagan, hace daño. no, la verdad es que sí hace daño. O sea, no lleven al límite el medicamento porque les va a hacer daño. Pero esta necesidad de azúcar, o sea, yo sí, en mi caso, yo sí siento cuando me falta azúcar y no por un bienestar. Pero ahí puede ser que sea una emocional. baja de insulina, ¿no? O sea, A ver, ahí sí por también si tienes diagnosticado algo de resistencia a la insulina o así, sí. Pero en tema de migraña, honestamente no estoy tan informada del tema. Lo puedo investigar para ver por qué pasa esto. Porque está muy interesante. que de pronto Amo, te ya ayude. eres de las que te gustan los conflictos cognitivos, ya vi. Qué interesante, ¿por qué? Y ya que eso suceda, Denise, con mucho gusto, agendas una consulta con él. A eso Te haría quería muy Justo bien. También, también yo también. llegar. Hace ratito preguntábamos qué es lo primero que tenemos que ver cuando vamos a acudir con un especialista y nos diste una lista ahí cortita de qué es lo que hay que buscar, pero creo que un tema importante es la confianza. O sea, yo creo que cuando no tienes confianza en tu nutriólogo, no importa qué tan bueno sea ni qué tan efectivo haya sido con todo el mundo, a ti no te va a funcionar porque no confías en él. Y algo que Denise ¿Vibra? Sí, Ay, qué vibra lindo. esa confianza. Esa O sea, confianza, sí. cuando platicas con ella te gana esa confianza y mira, ya estoy en consulta. Ella ahorita te va a cobrar. Denise, ¿dónde tienes tu consultorio? Estoy en Jardines del Pedregal y también Ok. doy consultas en línea. Entonces hay personas que se les facilita más. ¿Y se dónde puede te trabajar encuentran o perfecto. cómo llegan a ti? Si Redes hay alguien que nos sociales. esté escuchando Sí, que quiera consultarte. mi Instagram es den.lizárraga, mi apellido con Z, y ahí está un link para mi WhatsApp, si quieren hacer cita, lo que necesiten, ahí yo con muchísimo gusto. Ahí les dejamos con mucho gusto las redes, contacto, todo. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, a lo mejor nos da tiempo de que cada quien resolvamos algo más. Yo quisiera saber, regresando un poquito, porque yo sigo con este tema de los hijos, que a mí me interesa mucho, porque yo es algo que he sufrido mucho, ¿no? Toda mi vida con el tema de la comida. ¿Cómo sabes en qué momento sí tienes que acudir? ¿Y cuál es la especialidad? Porque ¿en qué momento te brincas a ya dejar la parte pediátrica? ¿En qué momento también, por ejemplo, puedes distinguir si la consulta que tienes que hacer es con un nutriólogo especialista en el deporte? Porque no sé si realmente tienes que ser de alto rendimiento para buscarte o si porque tengo una rutina todos los días y si hago ejercicio todos los días ya me considero que necesito una nutrición deportiva. ¿Cómo puedes diferenciar eso para saber realmente a quién vas a buscar? Y lo que dijiste, que me acordé de una vez con mi hija que le dije, tú ya no puedes repetir, y a mi hijo sí le di permiso, y fue un wow, y le dije, es que creo que es bien importante, Juli, que tienes que entender que tú, al ser niña, tienes otro metabolismo, tu cuerpo funciona muy diferente, nosotros tenemos unas hormonas muy distintas a las que tienen los hombres y desafortunadamente para nosotras tenemos que cuidar un poquito más esa parte para poder cuidar nuestro cuerpo y tu hermano puede a lo mejor ingerir un poquito más de la chatarra, pero tú no, y yo sí quiero que tú aprendas esa parte porque a mí me hubiera encantado tener esta información desde más niña. Y creo que lo he ido entendiendo, pero es algo que me ha costado y que también en algún momento dije, no sé si estoy haciendo bien o la estoy traumando más, hasta dónde mides, pero es como
por informarla y para que vaya pudiendo tomar decisiones con su cuerpo. Claro. Pero es como una línea bien delgada que ya no sé si hago bien o hago si mal. le estoy haciendo daño o no. Ajá. A ver, respecto a tu primera pregunta de cómo saber con quién ir, creo que al final podemos tener varias cosillas que queremos tratar, pero siempre va a haber una prioridad. Entonces, por ejemplo, si hago ejercicio, pero tengo un tema de diabetes, entonces sí iría con una nutrióloga especialista en diabetes, porque a pesar de que hago ejercicio o sea deportista, la principal cosa es que tienes una condición médica, entonces ir con esa persona, ir con esa especialidad. No necesitan ser atletas de alto rendimiento para ir conmigo también, Ok. puede ser estilo de vida simplemente, mejorar hábitos, etcétera. Si están en algún deporte, sobre todo niños, por ejemplo, muchas veces no, o sea, las nutriólogas o nutriólogos que no están acostumbrados a trabajar con niños, sí cambia, o sea, sí cambia porque es justo esto, no nada más es dar el plan de alimentación, sino es esta parte de hábitos, aprender Es a un comer. acompañamiento. Exactamente, y también cuidar mucho cómo le hablas al niño, incluso niños o niñas que tienen sobrepeso, no es como de, ay, estás obeso, pues no le vas a hablar así, o sea, es Exacto. mucho cuidado, exactamente. Entonces sí, acudir con alguien que sepa eso. Entonces yo me iría primero por una condición física y luego ya si hago ejercicio o tengo una meta de composición corporal típico, me quiero poner como Bárbara de Regil, bueno, ahí acude con una nutrióloga deportiva, porque muchas veces si no es nutrióloga deportiva, puede llegar a poner déficit calóricos muy intensos, o perder músculo, etcétera. Entonces, sería eso. Y sobre cómo podemos ayudar a los niños. A ver, yo sí creo que sí sería importante acudir con un profesional, pero para que el niño o la niña sepan y escuchen, porque a veces como que no Diferente. queremos escuchar a la mamá porque... Sí, porque al final no vas a ser objetivo. Exactamente, ¿no? O porque a lo mejor adolescentes, niños, como que mi mamá no, pero a lo mejor sí. otra persona sí. Entonces, que escuchen de otra persona cuánto es lo que tienen que comer para que tanto ella como la mamá o el papá estén informados de cuánto es lo que esta persona necesita de acuerdo a sus hábitos de alimentación, peso, estatura, genética, etcétera. Esto ya lo determinará. Pero que estén como más tranquilos y también muchas veces que el profesional de la salud pueda ver si hay focos rojos que a lo mejor no nos damos cuenta en casa. Sí, pero que a puede lo haber un mejor tema más existan. emocional atrás y que a lo mejor lo que necesita primero atender es la parte emocional, irse con a una terapia. Exacto. O las dos al mismo combinarlo. tiempo. Justo, exacto, eso es como algo más, muy bueno. más integral, ¿no? Claro. Ok. Denise, qué importante esto, justo la pregunta que te acaba de hacer Mariana con relación a Juli, porque sí creo que hay muchas niñas de edad a lo mejor de 10 a 15 años, Sí, 16 incluso, años, sí. que viven con depresión, estrés, inseguridades, trastornos alimenticios por el tema de su apariencia física y que lo comentábamos hace rato, antes del episodio. Creo que sí es importante hacerles saber que su metabolismo no va a ser igual al de ninguna otra persona. O sea, tienen que, yo creo que desde chiquitas, o bueno, sus mamás, sus papás en estos casos, llevarlos con un especialista que les ayude a identificar por qué o suben de peso, o les salen muchos granitos, o están de mal humor, específicamente cada caso, porque pobres niñas, o sea, sí viven traumas muy fuertes y en esa edad tan difícil, ¿no crees? Los cambios físicos que empiezan a tener luego pueden llegar a ser fuertes para ellas y creo que incluso sin nosotros como papás saber, ellos empiezan a hacer conductas que pueden llegar a ser de riesgo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado y también no quitar ningún grupo de alimentos, el típico, los carbohidratos engordan, o a veces ellas mismas lo ven en redes sociales de ya no voy a comer carbohidratos o así, entonces cuidar como eso, hacerles entender que todos los alimentos los necesitamos, pero en el cuánto está la clave. Claro, y también no solo guiarnos con solo para niñas, o sea, también a los niños les pasa, a lo mejor en menor cada vez tengo más posibilidad casos de niños. Pero también no descuidar a los niños, ¿no? Sí, a mí me impacta que con tanta información las estadísticas de trastornos alimenticios en lugar de bajar han incrementado y se han ido incluso en un rango de edad mucho más chiquitos que antes. Yo como maestra que también trabajo con niños y he estado en contacto con muchos años con niños y adolescentes,
veía muchísimos casos de niñas ya desde quinto de primaria con estos qué temas, tristísimo. ¿no? Con estos trastornos Eso y es muy estos triste. traumas. Y es bien fuerte y por eso me interesaba sacar este punto porque hay que atender y hay que prevenir sobre todo, ¿no? Creo que en el educar, en el informar, podemos prevenir un montón de cosas y Sí. no tenerle miedo a sacar estos temas, a ponerlos sobre la mesa en casa, que también luego se vuelve un tema, ¿no? Con las parejas o con Conflictos. De pronto. conflictos ¿no? Porque hay hábitos muy distintos, hay formas de comer muy distintas en las familias, ¿no? Cuando juntas familias, y eso se puede volver todo un conflicto, pero creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa y hablar estos temas, como hablas de la economía, como hablas de la parte social, también tienes que hablar del tema de la De la alimentación. Y ya también, si identifican que ya existe como tal un trastorno de la alimentación, también hay nutriólogas específicas con especialidad en trastornos de la alimentación. O sea, yo no veo como tal una anorexia, una bulimia, porque esa es otra especialidad. Entonces también justo, si ven conductas de riesgo, ahí sí podemos abordarlas, hábitos de alimentación, cambiar un poquito el chip. Si ya ven que ya es algo que ya está, Cuidado. es con otra especialidad, sin duda. Ay, yo quisiera seguir hablando. Se nos va. Pero se nos va el tiempo. Y de verdad, Denise, muchísimas gracias por toda esta información. Sí. Podríamos aventarnos 5 o 6 episodios más con muchísimas preguntas que tenemos que hacerte. Pero yo me quedo con 2 cosas bien importantes que dijiste. La primera es siempre buscar la ayuda de un profesional y entender que cada cuerpo y cada situación es diferente, incluso entre los miembros de la familia. Uh-huh. Porque, y es una plática que todas las casas tenemos, ¿no? Es que comes mucho, es que comes poquito, es que no come bien, es que entre hermanos tendrían que comer lo mismo y en la misma Exacto. cantidad, y son 2 personas completamente diferentes, con hábitos diferentes. Entonces, Uh-huh. Esa diferenciación a mí me parece interesantísimo y que las personas que nos están escuchando también lo puedan ver, ¿no? Porque seguramente ahorita están escuchando de, yo tengo 2 o 3 hijos y a todos les doy lo mismo y en la misma Sí. cantidad y a lo mejor con uno le estoy atinando y con otro le estoy regando, Exacto. ¿no? Qué complicado. Sí, es complicado. No, y bueno, y si conocieras a nuestros hijos, que son 2 personas completamente Ahí diferentes. te los vamos a mandar. De verdad, o sea, uno es chaparrito, el otro es muy alto, muy, muy delgado. Bueno, los 2 son delgados, pero bueno, Matt, el más chiquito, es muy alto y es muy delgadito. Está del tamaño del grande. Sí, entonces son 2 personas completamente diferentes, con hábitos completamente diferentes. Entonces, seguramente Alimentación diferente. ahí nos vamos a dar de topes con alguno de los 2 y Sí, seguimos sí. a la misma. Y lo otro muy importante que me quedo y que me gustaría volver a retomar para la gente que nos escucha es qué importante es seguir tus sueños. O sea, cuando estabas contándonos cómo llegaste a este mundo, cómo decidiste ser nutrióloga, cómo decidiste ser nutrióloga deportiva, cómo llegaste a cumplir tus sueños, y esto no es otra cosa que te la creíste, hiciste lo que tenías que hacer en el momento en que lo tenías que hacer, con las personas que lo tenías que hacer para lograr tus sueños, y eso a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y eso también es saludable. Seguir tus sueños también es muy saludable. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos. Y ojalá nos puedas acompañar otro día porque seguramente nos van a llover preguntas para ti. Lo que quieran. Justo te iba a decir, por favor regresa, hay que hacer otro episodio contigo porque creo que da para mucho y es información con muchísimo valor. Información que cura. Sí, que puede ayudar a mucha gente o que no, que te levanta como ciertos, te deja ahí como foquitos para pensarle, y me ganaste, pero también te quería, que estaba embobada mientras platicabas la historia de cómo llegaste a ser nutrióloga, porque lo que decías, esta parte del manifestar no sucede por arte de magia, no solo es pensar en, quiero que me suceda, sí, mantener ese foco en atraerlo, pero también está en ti que tuviste la visión y tuviste la intuición de decir, ahorita la tengo enfrente y ahorita es el momento que me tengo que acercar para poder tener este approach, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues felicidades, qué buena onda, seguramente así seguirás creando y haciendo muchas cosas para ti, que te van a llevar a lugares seguramente muy bonitos, increíbles, y a personas que te van a poder ayudar a seguir creciendo en la parte profesional porque te falta un chorro. Sí, muchos planes por venir, la realidad es esa. Oye, Denise, pues bueno, yo me quedo con que
es muy importante atenderse con personas como tú, que justo tienen esa tranquilidad de decir, yo no soy especialista y en esto tampoco, pero en esto sí te puedo ayudar, porque desafortunadamente es por eso que caemos en manos equivocadas, porque todas las personas creen que son todólogos. Exacto. Y que son especialistas en todo, Sí. solo porque estudiaron algo relacionado a. Entonces yo con eso me quedo, que hay que atenderse con personas como tú, que inspiren confianza, profesionalismo y con ese carisma tan espectacular que Y tienes. con Muchas vocación, gracias. porque además creo que lo tienes de vocación. Muchas Sí. gracias. Qué lindos sus Gracias a ti, comentarios. Denis, por haber venido. Soy la más feliz de Y haber estado. ahí dejaremos tus redes. Sí. No se olviden de seguirnos. Sí, no sé si quieras decir tú algo para cerrar, para Adicional. que se queden con algo. No, pues nada, al final no tengan miedo de ir con un nutriólogo, porque a veces pensamos que si vamos es para bajar de peso o algo así, cuando realmente simplemente puede ser por aprender a comer, sentirte mejor. Estar bien, sí, claro. También a los niños, o sea, nada más es esto de aprender a comer. Y pues nada, acudan con una persona que se sientan en confianza, que no se sientan regañados porque luego llegan ya me vas a regañar, no te voy a regañar, entonces Comiendo mierda, como sí. sí, no, está entonces cañón. o sea, volteen a ver un poquito cómo está su alimentación, cómo se sienten y pues siempre es bueno tocar base con alguien experto. Y más si se trata de su salud. Sin Lo más duda, que a veces importante. lo dejamos en segundo plano y no. Y romper con estos tabúes también como con los psicólogos, ¿no? Que siempre decimos es para locos o los Exacto. niños no necesitan. El nutriólogo todos. no es para gordos, Exacto, no. Es para todos. es para todos. Exacto. Gracias, Denise. No, Muchas gracias a gracias por ustedes. haber estado aquí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok. Y compartan, por favor, este episodio con todos aquellos que quieren, porque si los quieren que tengan buena salud. Así que esto lo tiene que escuchar mucha gente. Compartan. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, esperamos sus preguntas y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Bye. Bye.